Ok, hola. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a este nuestro webinar, Introducción al uso del WinSize para el dimensionamiento de válvulas de presión y vacío. Mi nombre es Mauricio Molina y soy el gerente técnico de la empresa Ingeniería y Computación Limitada, representantes de L&J Technologies y sus marcas, entre ellas Challengeers. Personalmente, cuento con más de 17 años de experiencia en el dimensionamiento de venteos de conservación para tanques de almacenamiento de combustible basado en la API 2000. A continuación, les invito a ver una cápsula en la cual presentaremos el uso del software WinSize, un software desarrollado por la gente de L&J Technologies y de Challengers. Y haremos también al final un ejercicio práctico, además de tener dos rondas de preguntas y respuestas para resolver aquellas inquietudes que se presenten. Buenos días. Le doy la bienvenida a todos quienes se unieron a este nuestro primer webinar, en el cual estaremos hablando acerca de la selección de venteos de presión y vacío, utilizando para ello el software WinSize de Challengers. Mi nombre es Mauricio Molina y soy el ingeniero de servicios de Ingeniería y Computación Limitada. ¿Quiénes somos? Nosotros somos parte de una empresa latinoamericana, parte del grupo de empresas Omega de Chile, con base en la ciudad de Miami y con alcance a toda Sudamérica y el Caribe. Representamos en forma técnica y comercial a L&J Technologies en todas sus marcas, como L&J Engineering, Challengers, Omnitrol, Delavan, GPE, Challengers Biogas. Tenemos presencia activa en Chile, Uruguay, Perú, Argentina, Miami y el Caribe, y contamos con más de 25 años de experiencia en la selección y comercialización de venteos de conservación para estanques. Bueno, ya nos hemos presentado y entraremos en materia. Primero, debemos entender nuestro campo de acción. Todo lo que hablaremos hoy se aplica a un tipo específico de tanques. Los tanques tipo techo fijo, atmosféricos o con una presión máxima de 15 psi. No incluiremos, por lo tanto, en este análisis los estanques presurizados ni refrigerados, quienes son analizados utilizando criterios de ingeniería distintos. Ahora, ¿por qué es necesario ventear un tanque? La respuesta es para evitar que éste colapse debido a la diferencia de presión, ya sea esta positiva o negativa, que se establece con la presión atmosférica. Este diferencial de presión es positivo o por sobre la presión atmosférica cuando el tanque se encuentra llenando o bien cuando se produce una expansión térmica producto del aumento de temperatura. Y será negativa cuando el estanque se encuentra vaciando o cuando la temperatura dentro del tanque y de su producto contenido baja. Es lo que denominaremos thermal breathing o respiración térmica. ¿Y qué ocurre en un tanque si el venteo de los excesos de presión o los excesos de vacío no son manejados en forma adecuada? Pues bien, resultados catastróficos para el tanque pueden suceder, como el que vemos en pantalla. Ahí tenemos el ejemplo claro de un tanque en el cual la presión de vacío no fue manejada adecuadamente. Y cuando un tanque se sobrepresuriza, nos puede pasar lo siguiente: que nuestro tanque sea roto o sale volando por sobre las instalaciones. Ahora veremos cómo opera un venteo de presión y vacío que consigue su setting de presión en base a pesos estáticos. Lo que estamos viendo es el corte seccional de una válvula de presión vacío, en este caso la válvula 94020 de Challengers. Es una válvula que cuando está conectada al tanque toma la presión interior del tanque para operar en su sección de presión o en su sección de vacío. Cuando la presión del tanque supera el peso estático de la sección o del pallet de presión, este se abre y libera los excesos de presión al exterior. Por el contrario, cuando la presión al interior del tanque disminuye por bajo la presión atmosférica, la resultante neta entre la presión atmosférica y la presión interior del tanque levantan el pallet de la sección de presión
permitiendo el ingreso de aire fresco desde el exterior. Ya sabemos cómo funciona un venteo de presión y vacío, ya sabemos cuál es el tipo de tanques con el que vamos a trabajar, entonces ahora trabajaremos con algunas definiciones aplicables y que se utilizan en la materia de venteos de presión de vacío y venteos de emergencia. La primera definición es la basada en la clasificación de los combustibles. ¿Okay? Hablaremos que los hidrocarburos líquidos se separan en combustibles y en líquidos inflamables dependiendo de su punto de ebullición y su punto de inflamación. El corte más importante se produce a los 37.8 grados Celsius. ¿Okay? Sobre 37.8 grados Celsius como punto de inflamación hablaremos de líquidos combustibles y bajo los 37.8 hablaremos con líquidos inflamables. Otros códigos que aplican en la materia de venteos de presión y vacío son la API 2000 en todas sus revisiones, las últimas 5, 6 o 7, la NFPA 30, la OSHA 1960, la OSHA 1910 y el Decreto Supremo 160 en el caso de Chile, que establece el reglamento de seguridad para la instalación y operación de producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. También existen normas locales para cada país, las cuales normalmente se refieren a las normas internacionales, en este caso la API 2000. Ahora, la discusión y la pregunta que siempre nos hacen es, si trabajamos con la API 2000, ¿trabajamos con la quinta, sexta o séptima edición? La verdad es que va a depender de las preferencias y del tipo de combustible con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con un tanque antiguo, un tanque que ya fue construido, un tanque que ya está en operación, aplicarle los criterios de la sexta o séptima edición podrían significar que es necesario modificar el tanque. La verdad es que la sexta o séptima edición consideran un anexo, que es el anexo A, que nos permite tener compatibilidad en la revisión de las normas para tanques construidos con anterioridad. Por ejemplo, la API 2000 en su quinta edición solamente nos solicita el volumen del tanque, el flujo líquido de entrada y de salida, las tasas máximas, y los rangos de temperatura o los cambios de temperatura que suceden al interior del tanque. Está centrada básicamente en el control de presión para hidrocarburos en tanques de baja presión y también se utiliza o fue utilizado para tanques de tipo industrial. La siguiente revisión de la norma, la sexta edición, adiciona algunos elementos a este análisis. Por ejemplo, el volumen del tanque, mantenemos el flujo de líquido necesario, necesitamos también los cambios de temperatura y aquí vienen algunas innovaciones. La temperatura promedio de almacenamiento. También es necesario conocer la presión de vapor y la latitud en la cual va a estar operando nuestro tanque. Esta norma incorpora un foco adicional en alcoholes. Por lo tanto, trabaja con presiones de vapor mayores y puede doblar en sus cálculos el requerimiento de entrada de vapor requerido. La séptima edición, más reciente, mantiene, al igual que su predecesora, la compatibilidad con el anexo, con el apéndice A, ¿okay? O anexo A de la quinta edición. Hay cálculos menores, cambios menores en los cálculos, las fórmulas de cálculo. Pero para líquidos volátiles, esta norma duplica prácticamente los cálculos de respiración hacia afuera, de emisión de vapores. Por lo tanto, duplica por lo general el tamaño o aumenta considerablemente el tamaño estimado de las válvulas de presión de vacío. Por eso es que no se utiliza para hacer revisión de tanques que ya están construidos, salvo que el tanque tenga un cambio de servicio hacia algún líquido que no esté considerado en la quinta edición. Bueno, ya discutimos y ya conversamos acerca de las normas y ya nos situamos en el marco que nos va a permitir entender el análisis que realiza nuestro software WinSize.
Bueno, ya llegamos a la primera parte de nuestra presentación. Hemos terminado la introducción, la cual nos ha situado en la interpretación, el uso de la norma API 2000. Vamos a abrir brevemente los micrófonos para aquellos que tengan alguna duda o consulta hasta el minuto, para luego continuar con la segunda parte de nuestro webinar. Vamos a ver un ejemplo práctico en el uso del software WinSize, diseñado por la gente de Challengers para el cálculo de venteos de emergencia, venteos de presión y vacío para tanques atmosféricos que almacenan hidrocarburos líquidos. Quedamos a la espera de sus consultas. Mauricio. ¿Sí? Muy buen día a todos. En realidad todavía no lo había saludado porque venía saliendo. Súbele. Andrés. Daniel, sube. Por ahí alguna. Sí. Cristian, discúlpame, no te estoy escuchando bien. Voy a... Cristian. ¿Aló? No. Perdimos a Cristian el audio. No lo escuchamos. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta. Luego retomamos con Cristian. ¿Sí? No, al parecer no tenemos mayores consultas. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra presentación. Vamos a ir aquí. Se me había caído la conexión por ti recién. Perfecto, Cristian. Ahora te escucho perfecto. Cuéntame. Estaba presentando, soy ingeniero de procesos de NAFTA. Nosotros nos conocemos del trabajo por equipo hecho. Exacto. Solamente para confirmar, escuché atentamente que la recomendación de ustedes es no usar la séptima edición del API 2000 para chequeo de tanques existentes, pero que estoy deduciendo que debería hacerse con las consideraciones de la sexta edición. ¿No es lo correcto? Sí, de hecho debería estudiarse el anexo A. En la sexta y en la séptima edición ambas cuentan con el anexo A. Y el anexo A te permite mantener los mismos criterios de evaluación que se utilizaron en la quinta edición, dado que las fórmulas de cálculo se han modificado. Utilizar la séptima edición para un tanque construido, por ejemplo, en el año 1980 va a significar necesariamente modificar el techo, modificar las tomas de presión, las tomas para instalar los arrastrallamas, porque duplica prácticamente todos los cálculos. Entonces, para mantener esa compatibilidad hacia atrás es que se estableció el anexo A, que no incluye y no considera las nuevas fórmulas y mantiene los mismos parámetros que se utilizaron para la evaluación original del tanque. Eso es válido siempre y cuando no haya un cambio de servicio a alguno de los líquidos combustibles que no se utilizaban antiguamente. Por ejemplo, en el año 80 era muy difícil utilizar o encontrar tanques que almacenaran biodiesel o que almacenaran etanol o algún alcohol anhidro de algún tipo. En la actualidad eso es mucho más normal. Entonces, si se cambia el servicio de un tanque antiguo hacia el almacenamiento de un biocombustible, habría que analizarlo bajo la séptima edición. Si el servicio va a continuar siendo gasolina o diésel, se recomienda utilizar el anexo A. Perfecto, muchas gracias. Ok. Parece que no tenemos más consultas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra presentación. En esta vamos a ver un ejercicio práctico del uso del WinSize y vamos a observar la diferencia entre utilizar el anexo A y no utilizarlo, y vamos a ver cuál es el impacto en el dimensionamiento de nuestro venteo. No vamos a dimensionar todos los venteos que se pudieran dimensionar para un tanque. Vamos a hacer un ejemplo práctico solamente
utilizando una válvula de conservación de presión vacío. Sin embargo, si alguien tiene interés adicional en el dimensionamiento de un venteo de emergencia o en el dimensionamiento de arrestallamas, con gusto lo podemos asistir. Tenemos nosotros la capacidad de realizar todos esos cálculos a través del software que nuestra representada ha puesto a disposición de todos ustedes. El software WinSize es una aplicación diseñada por Chan & Jules. Está basada su aplicación en la sexta edición y ya pronto va a incorporar los cambios de la séptima edición. En el ejemplo de hoy trabajaremos con un tanque de techo fijo con 15 metros de diámetro, 12 metros de altura, con una tasa máxima de entrada de 350 metros cúbicos hora, una tasa máxima de salida de 300 metros cúbicos hora. El producto contenido va a ser fuel oil o petróleo combustible y nuestros settings de presión van a ser de 0,5 onzas por pulgada cuadrada y nuestro setting de vacío 0,5 onzas por pulgada cuadrada. Para los que no estén familiarizados con esta medida de presión, 0,5 onzas por pulgada cuadrada es equivalente a un 32avo de PSI o 22 milímetros columna de agua. Ok, trabajaremos entonces con nuestro software de dimensionamiento y lo primero que veremos es la lista de equipamiento con los que vamos a trabajar, con los que podemos trabajar. Como nuestro propósito en este caso es seleccionar una válvula de presión vacío, seleccionamos el listado de presión vacío y nos habilita variadas opciones. Si desconocemos la válvula que queremos utilizar, podemos revisar la literatura en la página web de Chan & Jules o bien guiarnos por una imagen mediante la función Valve Picture. Esto nos muestra una típica válvula de presión vacío venteo abierto. Si quisiéramos dimensionar una válvula de presión vacío y venteo cerrado, corresponde a este equipo, a este modelo. Haremos el dimensionamiento con una válvula de presión vacío con venteo abierto. Utilizaremos la función de autodimensionamiento y la primera pregunta que nos hace es si vamos a trabajar con el anexo A o bien con la normativa estándar. Haremos ambos ejercicios para ver cómo se modifica el tamaño y cómo se modifican los cálculos de nuestro sistema. Partiremos con el anexo A. Lo primero que me pregunta es la capacidad del tanque. Si no la conocemos, vamos a dejar un valor 0 y seleccionamos las unidades a la derecha, en la lista de la derecha. Aquí por defecto yo tengo configurado para que seleccione metros cúbicos. La siguiente pregunta es el punto de flasheo del producto que vamos a trabajar. Dijimos que íbamos a trabajar con fuel oil. El fuel oil es un hidrocarburo combustible que tiene un punto de flasheo superior a los 37.8 grados Celsius. ¿Ok? Partiremos entonces con el tipo de tanques con el que vamos a trabajar. En este caso es un tanque vertical de tipo techo cónico. Y las dimensiones que dijimos que ingresaríamos serían 15 metros de diámetro y 12 metros de altura. Ingresamos los valores y el sistema automáticamente calcula el volumen asociado a esas dimensiones. Damos OK y seguimos con el paso siguiente. En esta pantalla el sistema me pregunta los flujos máximos de entrada y los flujos máximos de salida. Seleccionaremos 350 metros cúbicos para la entrada. ¿Sí? Y 300 metros cúbicos para la salida. Nuestro setting de presión será de 0.5 onzas por pulgada cuadrada. Y nuestro setting de vacío será 0.5 onzas por pulgada cuadrada. Cuando me pregunta en el punto 5 y en el punto 6 la máxima presión de venteo y la máxima presión de vacío, lo que me está preguntando es el porcentaje de acumulación por sobre el setting que estoy considerando. Es importante entender que los valores de máximo venteo y los valores de máximo vacío se producen a estas presiones, a la presión que yo defino en el punto 5 y en el punto 6.
Las presiones definidas en el punto 3 y 4 son las presiones a las cuales la válvula comienza a abrir. ¿Okay? Desde ahí, a medida que aumenta la presión al interior del tanque, va a aumentar en forma incremental la cantidad de vapores que son venteados a la atmósfera. ¿Okay? Por lo tanto, el requerimiento máximo de venteo se va a producir a la presión máxima, es decir, considerando la acumulación. En este caso vamos a dejar estos valores estándar que el sistema me sugiere. Y en base a eso, nuestros cálculos nos arrojan que la válvula de presión y vacío debe tener un tamaño de 8 pulgadas. Me sugiere una unidad de 8 pulgadas. El sistema solamente sugiere el tamaño. Desde aquí en adelante yo tengo que trabajar con las hojas de datos para determinar los materiales de construcción, las opciones de pallet más adecuadas y el setting de presión con el que estoy definiendo esta válvula y con el cual lo calculé. Vamos a ver los efectos de cambiar la norma y no trabajar con el anexo A. Volvemos al principio de nuestro software, hacemos nuestro autodimensionamiento, pero ahora trabajaremos con los flujos basados en la API 2000 sexta edición, no en el anexo A. Si se dan cuenta, la pantalla cambia, la pantalla de solicitud de información. Lo primero que me va a preguntar es la capacidad del tanque. Dado de que vamos a trabajar con el mismo tanque, se mantienen los valores, pero si aquí me apareciera un valor 0, nuevamente el sistema me va a pedir las dimensiones para poder realizar los cálculos de volúmenes adecuados. El siguiente factor importante es la latitud del tanque. Y aquí nos muestra un mapa con un recuerdo de dónde están establecidos estos valores de latitud. Por ejemplo, si vamos a trabajar entre los 42 grados norte y 42 grados sur, que son la gran parte del hemisferio sur, ¿ok?, y de Centroamérica, debemos seleccionar que estamos en la zona morada. Si por el contrario vamos a trabajar en una zona muy austral, ya sea al sur de Chile, sur de Argentina, nos podemos situar entre 42 y 58 grados. Y si ya vamos a ir sobre los 58 grados, es decir, ubicaciones árticas o antárticas, indicamos que vamos a trabajar sobre 58 grados. El siguiente factor es el factor de aislación del tanque. Si conocemos el factor de reducción de pérdida de calor producto de la aislación del tanque, lo debemos ingresar acá. Si no lo conocemos, un resultado conservador sería utilizar un valor 1, lo cual significa que no tiene ningún tipo de aislación. En este caso, mantendremos el 1. La presión de vapor que tiene el producto. La pregunta es si es similar al hexano o si es mayor que el hexano. Dado que no conocemos la presión de vapor del producto con el que estamos trabajando, en realidad sí la conocemos, pero para efectos de la demostración diremos que no la conocemos, vamos a seleccionar que es mayor a la presión de vapor del hexano o desconocida. Y lo siguiente es la temperatura promedio de almacenamiento. Diferencia con el punto de flasheo que nos preguntaba en el anexo A. Aquí necesitamos la temperatura promedio de almacenamiento. Dado que el fuel oil se mantiene temperado a temperaturas por sobre los 25 grados Celsius, seleccionaremos esa opción. Nos pregunta nuevamente cuál es el tipo de tanque. Le diremos que tiene un diámetro de 15 metros, una altura de 12 metros. Nos realiza los cálculos. Mantenemos los parámetros de 350 metros cúbicos hora de entrada, 300 metros cúbicos hora. Mantenemos los settings de presión para efectos de cálculo y de comparabilidad. Y vemos que inmediatamente nuestro software nos arroja una recomendación por una válvula de 12 pulgadas. Si se dan cuenta, el aumento en el venteo de vacío es el que nos está provocando el aumento en el diámetro de la válvula. Una recomendación práctica al momento de utilizar el software Winsize. Les recomiendo que establezcan la configuración regional de su computador en inglés Estados Unidos. ¿Por qué?
para evitar confusiones entre las comas y el separador de decimales que utiliza el formato americano. ¿Mm? En este caso nosotros lo establecimos como inglés Estados Unidos. Si no realizan ese cambio, es posible que tengan resultados un poco disímiles. Pues bien, volviendo al tema, nos damos cuenta que el venteo térmico, en el caso de una válvula de presión vacío para 8 pulgadas, utilizando la sexta edición, prácticamente es el que nos está limitando el tamaño de la válvula. Si se dan cuenta, por el lado de la presión estamos bastante holgados, por el lado del vacío estamos bastante limitados, con muy poca holgura. ¿Se puede considerar dividir el venteo? Sí, se puede considerar. Podríamos trabajar con una válvula de presión vacío más pequeña, pero tendríamos que incorporar en forma adicional un venteo de presión, lo cual significa trabajo sobre el techo del tanque, sacar el tanque de servicio y otros por el estilo. Son análisis que se pueden realizar. Es un análisis que podríamos tener en otra sesión. Si quisiéramos ver la curva o cómo se va a comportar nuestro venteo, a la derecha tenemos la posibilidad de llamar al gráfico y aquí tenemos algunos parámetros que podemos establecer y aquí vemos nuestra curva de venteo para la presión y aquí vemos la curva de venteo para el vacío. Pues bien, ese es el software. Es intuitivo, es fácil de utilizar, no requiere grandes conocimientos en el área computacional, sí requiere manejo en la normativa y en la selección API 2000. Por lo tanto, si ustedes están interesados en que nuestras empresas los pueda asistir, con gusto pónganse en contacto con la dirección de correo o nuestras páginas web, nuestras redes sociales que aparecen en el pie de nuestra presentación. Eso es todo por hoy, me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, ya vimos cómo se utiliza el software WinSize en esta segunda cápsula. Vamos a abrir los micrófonos nuevamente para una segunda ronda de consultas para todos aquellos que tengan dudas acerca del uso del WinSize, acerca del ejemplo que acabamos de ver. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Sí, yo. ¿Pablo? Sí, bueno, yo trabajo, compañero José Pablo, trabajamos más que nada con diseño de tanques nuevos. Perfecto. No hay conocimiento previo de su comportamiento, entonces hay datos que tenemos que obtener de la disciplina mecánica en este caso. Hablando específicamente de los puntos de presión, el setting de presión y el alivio, esos puntos son desconocidos. ¿Hay alguna manera o algún valor de default que dé la norma? ¿O hay que hacer suposiciones respecto a esos valores de presión? Sí. Porque creo que es muy importante para la dimensión de la válvula. Sí. Pablo, bueno, hay varias pistas que nos van a poder llegar al rango de presión más adecuado para la válvula de presión vacío. Por el lado inferior del setting de presión, siempre vamos a tener la capacidad mínima a la cual puede abrir la válvula de presión vacío. En este caso es el valor estándar que presenta la válvula Shannon-Jules, que es 0,5 onzas por pulgada cuadrada. Valores menores que ese, la verdad, hacia arriba, la verdad es que tenemos muchas más posibilidades, dado que por diseño una válvula de este tipo obtiene su setting de presión y su setting de vacío, el setting de apertura, básicamente incrementando el peso en el pallet de presión o en el pallet de vacío. Por cuestiones prácticas hay un valor máximo muy cercano a una PCI
de peso que se puede ir adicionando. Ahora, con respecto al tanque, normalmente el dossier mecánico, el diseño mecánico te debería entregar la presión máxima de trabajo permisible en el tanque. Eso ya nos va a establecer un punto superior. La pregunta es, ¿el diseño del tanque considera que este techo fijo va a tener un venteo de emergencia o va a tener una soldadura calibrada para que rompa en el caso de una sobrepresión? Entonces, si estamos trabajando con una soldadura calibrada, lo que se llama una junta manto-techo débil, deberíamos conocer esa presión de ruptura y por lo tanto tampoco deberíamos superar en ninguno de los casos esa presión. Otro parámetro que se puede utilizar para inferir la presión máxima de trabajo es el peso del techo del tanque. La presión que logre levantar el tanque en el caso de una acumulación nunca debe superar la fuerza necesaria para levantar el techo del tanque. Por lo tanto, se puede calcular el peso del techo del tanque y eso nos va a establecer también un límite superior. Ahora, dado que el máximo flujo no se produce a la presión de seteo, sino que se produce a la presión máxima que considera la acumulación que va a realizar el tanque, es que el valor superior que obtengamos, por ejemplo, la presión máxima de trabajo, lo vamos a multiplicar por 0,8. ¿Por qué por 0,8? Porque eso nos deja un 25% posible de acumulación. Pero ese setting va a ser el setting que va a tener el venteo de emergencia. El venteo de emergencia opera en una condición totalmente anormal, en una condición de excesiva vaporización debido a un fuego interno. Por lo tanto, debe tener un setting de apertura muy por sobre la válvula de presión vacío. Entonces, ese valor que obtenemos para la presión de apertura del setting de emergencia, del venteo de emergencia, que ya es un 80% de la presión máxima permisible de trabajo, lo vamos a volver a castigar, lo vamos a volver a aplicar un factor 0,8 de reducción para obtener el máximo setting de apertura de la válvula de presión vacío. Es decir, estamos ya a un 64% de la presión máxima permisible de trabajo, del MAWP. Y eso sería el valor máximo de setting para la apertura de la válvula de presión vacío. Nuevamente, ¿por qué lo multiplicamos por 0,8? Porque nos va a dar un 25% nuevamente de capacidad de acumulación en el caso del venteo. Por lo que les explicaba anteriormente, que el venteo no se produce, o el máximo venteo, o el venteo requerido que nos va a entregar en los cálculos la API 2000, no se producen al valor de setting. Esta no es una válvula POP, es una válvula que va incrementando su flujo a medida que va aumentando la presión en el tanque. Por lo tanto, el venteo requerido o el máximo venteo se va a producir aproximadamente al 21-25% por sobre el valor de setting de la válvula, dependiendo de el valor de acumulación que yo quiera darle al tanque. Más reglas que esa no hay. Hay algunas que pudieran estar contenidas en la API 650 o en la API 653, que son las normas que regulan la construcción y la reparación de tanques, pero la verdad es que no establecen un valor máximo ni un valor mínimo, por lo tanto no existe una única respuesta. La respuesta correcta sería: hay que analizar caso a caso, y las reglas del análisis son las que ya he indicado. No sé si eso responde o no responde a la pregunta que tenías. Sí, perfecto. Ok. No sé si Gracias. Okay. De nada, Pablo. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna consulta que quieran hacernos. ¿Sí? ¿Nadie más? Mauricio, ¿Sí, Cristian? mira, tenía una consulta y ahora a partir de la respuesta que le diste al colega me surgió otra duda, ¿no? Por supuesto. Primero, en el software, en la sección donde decía Additional Flow Requirement, Ajá.
¿Esos son los flujos térmicos No, que ingresan ahí? no. Esos son flujos adicionales que no están considerados por el efecto térmico ni por el efecto de llenado y vaciado. Por ejemplo, si tuviéramos una válvula de inertización que está ingresando nitrógeno y que tuviéramos el problema de que la válvula se nos pega abierta. Eso nos va a introducir un requerimiento de flujo adicional. Entonces ahí habría que considerar ese flujo adicional de nitrógeno o de vapor o de lo que sea que esté entrando al tanque, que va a ser necesario ventear en caso de la válvula de presión vacío. Ahí se coloca ese flujo, ese venteo adicional. ¿Están relacionados al movimiento del tanque? Sí, exactamente, a la salida del tanque. La API 2000 en sus cálculos considera dos efectos. Uno es el efecto térmico, que es el outbreathing y el inbreathing del tanque, es decir, la respiración hacia afuera y la respiración hacia adentro, los requerimientos de expulsar vapores o de hacer ingresar aire fresco debido a las variaciones térmicas que se producen durante el día. Y suma a eso el efecto combinado de la operación de llenado, de ahí que es necesaria la tasa máxima de entrada de producto, y las operaciones de vaciado, de ahí que también es necesario la tasa máxima de salida de producto del tanque. Esos dos efectos son considerados en el cálculo de la API 2000. Y para el dimensionamiento de la válvula se puede incorporar un parámetro adicional que puede ser cualquier fuente de requerimiento de venteo adicional que no esté relacionado con estos dos parámetros, como por ejemplo yo te decía, si tuviéramos una válvula de inertización que está haciendo ingresar nitrógeno al tanque y tuviéramos nosotros que tomar la precaución de qué hacemos en el caso que esta válvula falle en su regulación y se quede abierta completamente. ¿Cuánto es la capacidad de nitrógeno que va a estar ingresando? Ese nitrógeno, esos metros cúbicos adicionales por hora que van a ser necesarios ventear, se pueden ingresar en esos requerimientos de venteo adicional. Ok, de nada, Cristian. La otra consulta estaba relacionada al tema de este alivio progresivo de las válvulas. ¿Ya? En ese caso, ¿se diseñan con la presión de setting de abertura total? Sí, ese es el parámetro de decisión. El parámetro de decisión es el flujo que tú vas a calcular según las ecuaciones que te dé la API 2000, independiente de la revisión que tú utilices. Tú vas a calcular un flujo requerido. Y ese flujo tiene que producirse a la máxima presión que tú quieres que tenga el tanque. Es decir, al setting más la presión, la acumulación de presión que tú vayas a definir. Que puede ser 10, 21, 25, lo que los parámetros de diseño de la compañía determinen. Ok, Cristian, no sé si hay alguna otra consulta, alguna duda. Ok, bueno, les agradezco a todos quienes se conectaron, quienes participaron el día de hoy, agradezco sus consultas. Nosotros como compañía estamos disponibles para resolver esta y otras dudas que ustedes tengan. Los invitamos a nuestros próximos webinars, les vamos a estar invitando oportunamente. Y desde ya nos despedimos y les enviamos un fuerte abrazo y que estén todos bien ante esta pandemia. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Mauricio. Chao, chao. Candice. Hasta la